Bueno, ahora vamos a seguir con el diseño de una planta de USB y laguna de oxidación. La exposición que les iba a decir de los planos, eso lo vemos luego al final, porque como es un plano un poco pesado, se está colgando. Ya, miren, a diferencia del cálculo anterior donde teníamos una población ya establecida, acá se está iniciando el cálculo desde la proyección de la población. En este caso, este proyecto está contemplado en dos etapas. Un proyecto para una etapa para el 2010, para el 2025, que era el proyecto original, y la información base del año 2010, y de ahí una propuesta adicional de lagunas de maduración que va de 2013 al 2023 y el 2033. ¿Qué es esto? Entonces nosotros hacemos el cálculo en base a la población que tenemos actual al 2010, y en base a eso hacemos las proyecciones, pero en base a aquel año al 2025, que es el término de la primera etapa. Entonces en base a eso hacemos un cálculo de los 15 años, del 2010 al 2025, de los 15 años, para ver en cuánto se está incrementando la población. En base a eso tenemos una dotación inicial de agua, que es en base a este dato. La concentración que nosotros vamos a tener. Entonces nosotros vamos a estar acá viendo los datos iniciales, los datos base, una población servida de 122.434, un caudal inicial de 197.70 promedio y un caudal de desagüe, que es este. En base a ese datos empezamos a trabajar. Caudal de DBO de 260. Es esto. Entonces estos son nuestros datos iniciales de esta línea. Y acá nosotros vamos a empezar a proyectar toda la información, tanto para el 2013, 2023 o 2033. Entonces, esta información que está acá es en base a las lagunas de maduración, en base a las lagunas que se está planteando que se pueden hacer. Entonces nosotros tenemos esta población estándar, digamos, estos números de unidades de lagunas que se han planteado, números de áreas, las áreas y las longitudes, en base a estos datos. ¿Ves? Por ejemplo, acá ya está sacando los datos que se están obteniendo de acá, del caudal promedio de las etapas. Por ejemplo, este dato de acá de la etapa 2 del 2025 de 285, y las diferentes etapas de carga de DBO que se tiene proyectado. Entonces, esto todo es en base solo a las lagunas de oxidación. Nosotros, para empezar el cálculo, tenemos que empezar desde, si vamos a hacer de la primera a segunda etapa, empezamos del año 2023. Los datos que tenemos, la temperatura, el tipo de proceso USB, lagunas de oxidación, USB, lechos de secado, la población, como les decía, el año por el 2023, y una población de 163.148 con una carga orgánica. Entonces nosotros ponemos acá cuáles son las características del afluente, como ya lo habíamos visto, ¿no?, en el caso anterior. Nosotros tenemos que sacar cuáles son los caudales, promedios, mínimos, máximos, en base a estos factores. Nosotros de estos factores acá, nosotros empezamos a sacar los mínimos y máximos. Estos valores de DBO, por ejemplo, en este caso, estos valores han sido proyectados en base a la concentración que se ha tenido en el año 2010. Se ha proyectado hacia el año 2023. Entonces, la concentración de DQ en función del DBO, sólidos, suspendidos, volátiles, de nitrógeno amoniacal, total, pH, temperatura, coliformes, segmentos. Como en el caso anterior que les había mencionado, el de fluente, que es el valor que nosotros queremos obtener, y en vez de eso vamos a sacar el porcentaje de remoción.
¿no? Entonces nosotros, esto es el valor óptimo que nosotros estamos considerando. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se deben considerar en un diseño de USB, una carga hidráulica, en base a los valores en función del caudal? Un caudal promedio, caudal máximo y caudal pico. Un tiempo de retención hidráulica TRH de 6.9, 4.6, 3.5.4, velocidad de las aberturas del decantador, tasas de aplicación superficial en el sedimentador, un tiempo de retención hidráulica del sedimentador. El periodo de retención hidráulica en horas, de acuerdo a la temperatura del desagüe. ¿Cuál era la temperatura en la que nosotros vamos a estar trabajando? La temperatura máxima de 29 y de 24 mínimo, ¿no? Entonces podríamos estar trabajando entre esta y esta, con un periodo de retención hidráulica entre 6 a 9 horas o mayor a 6, mientras un periodo mínimo de 4 a 6 horas. Mientras nosotros tengamos una mayor temperatura, la eficiencia de nuestra planta de USB va a ser mejor. En este caso, una temperatura alta ayuda a este proceso. Una carga orgánica volumétrica para aguas efluentes neutrales COP menor a 15 normal y efluentes domésticos de 2.5 a 3.5. Otros valores más de carga biológica: carga orgánica volumétrica COP, carga biológica CB, que son los mismos valores que ya les acabo de mostrar en las diapositivas, ¿no? En las diapositivas también les he estado dando algunos límites y algunos parámetros. Puede haber alguna discrepancia entre uno y otro porque cada uno puede trabajar con diferentes autores, pero la variación no va a ser demasiado. Por ejemplo, acá igual, para la tabla 5, la velocidad ascendente del flujo del lodo, dependiendo, como les había dicho, si es un lodo floculento, si es un lodo con picos, lodo granular, etc. Acá igual, área de influencia de los distribuidores. Si es tipo de lodo denso y floculento, una concentración de mayor a 40 kilogramos de sólido. Medianamente denso, granular, lodo doméstico, concentración media elevada. La velocidad a paso con las aberturas del decantador, caudal medio, caudal máximo, caudal pico. Tabla 8 de sedimentador, igual valores. Entonces todos estos son rangos que de la literatura se obtiene que se puede utilizar dentro de esos parámetros. Entonces nosotros podemos elegir un valor que esté dentro y nosotros luego vamos a tener que ir verificando todos estos datos. Entonces ya, estos son los datos con los que vamos a trabajar para el año 2023, ojo. Ya, entonces para el 2023 vamos a tener una concentración de lodo de 0.65, un caudal promedio, un decaimiento endógeno de 0.05, un caudal promedio, un TKN, un valor de mezcla, un valor de efluente soluble de 35, que son los datos que se tienen por aquí, ¿no? Que es los datos que nosotros habíamos propuesto aquí, ¿no? Al inicio, como les decía, estos son los valores que nosotros empezamos a trabajar. DBO 35, el caudal promedio 3.25, caudal promedio 324.775, que es 3.25 en litros por segundo. Igual el caudal del DBO, como les decía, el valor del S0 del DBO del afluente 387, que es esto, el valor del afluente 387, el valor de TKN o nitrógeno total 53.8,
Igual los sólidos suspendidos en el licor mezclado, ese es un valor que se asume. Se asume el valor de 3250. Porque el valor que se tiene es de 0, de 3000 a 6000. Entonces igual, acá se tiene un valor del sólido total en el afluente, que es X0 de 350. Sólidos total en el afluente de 350. Y un DBO soluble en el efluente, que es el DBO de salida, ¿no? Que ya les había dicho que es 35. Y los sólidos de salida, que es 30, que también es el valor que está acá, sólidos de salida. Y entonces nosotros, al igual que en la primera planilla que les había mostrado, empezamos a trabajar ingresando todos los parámetros que nosotros tenemos en base a esta tablita, ¿no? Esta tablita la hemos obtenido haciendo ya la proyección de estos datos. Esta concentración de DBO de 387 es esta, porque es la que nosotros teníamos inicialmente de 260. Y la del caudal del desagüe también varía, y todos estos valores de población, etcétera, todo varía en base a la proyección que nosotros hacemos inicialmente. Y entonces, en base a eso, empezamos ya a hacer el cálculo. La DBO que les decía, la DBO de los sólidos suspendidos, empezamos ya a aplicar las pequeñas formulitas que ya se encuentran definidas en la plantilla que les estoy dando, ¿no? Los sólidos de salida, que ya les había dicho, en este caso se está considerando el 30% nada más del material biodegradable, de todos los materiales, de todo el sustrato que sale, de todos los sólidos suspendidos como material biodegradable, está considerando solo el 30%, de 30 que es 9. Igual, dice la DBO de los sólidos suspendidos va con esta fórmula, que es en base al 9 que nosotros hemos sacado, ¿no? Que tenemos que aplicar esta fórmula. Igual, el DBO de la solución, que es los sólidos del efluente menos la DBO. La DBO que está menos los sólidos del efluente, el DBO de salida, ¿no? Pero este es, ojo, de los sólidos suspendidos. El tiempo de retención hidráulica o de resistencia celular, en este caso se considera de 6 a 10 días, dice, pero se está asumiendo un SRT de 34 días y se tiene igual que en el caso anterior un volumen de reactor. Tenemos igual un volumen de reactor, una concentración en base a este SRT que nosotros asumimos. Igual, ¿ves? Nosotros, al igual que en el caso anterior, tenemos que empezar a trabajar con las fórmulas y los datos que nosotros empezamos a introducir, ¿no? Todos estos valores de I y de KD, les decía, son experimentales. Estos son experimentales. Todo esto lo sacamos de información del análisis del agua. Hacemos nuestro análisis y empezamos a introducir en estas fórmulas. Como pueden ver acá, todas las fórmulas están escritas y el costado está ya puesto, ¿no? Pero están escritas para que ustedes puedan cambiarlo si lo creen necesario cuando necesiten hacer otro tipo de diseño. O utilicen la misma plantilla. Igual hacemos un balance en el sedimentador, una verificación del tiempo de aireación, una relación de FM, un volumen de reactor. ¿No? Entonces, al igual como esto lo estamos trabajando al 2023, podemos hacer lo mismo al 2033. Para el 2033 igual vamos a tener, en base a este dato de la población, que tenemos de 387, trabajamos los mismos datos de cubo, sólidos suspendidos, todo, pero ya para el 2033. ¿Está bien? Entonces acá vamos a obtener igual, tenemos los mismos criterios de diseños que hemos considerado para el año 2023 y tenemos ya el diseño acá de USB. ¿Cuál es el caudal medio del afluente en metros cúbicos por segundo?
acá lo tenemos metro cúbico por segundo. Caudal máximo del afluente 0.55 metros cúbicos por segundo. Los cálculos que acá tenemos están en metros cúbicos por hora por día, no se encuentran en esa misma unidad. Bien. Entonces nosotros que tenemos que sacar, igual sacamos estos mismos datos de la información que ya están viendo. Mira, datos básicos del 2023. J9. $325. Esto es lo mismo, no solamente que acá todo lo está poniendo por metros cúbicos por segundo. Como digo, nosotros lo hemos estado trabajando ya con otros datos, ¿no? Que es metros cúbicos por hora. Ya. Entonces para este año 2023, 325, caudal 422, 585, 162. 322, 585 para el caudal máximo, 585. El caudal máximo diario, 422. Caudal medio de USB. Es el valor en base al porcentaje del caudal a tratar, que en este caso ha sido de 1. Entonces, en base a estos datos que se tiene de acá, empezamos ya a hacer los cálculos del USB. El desagüe crudo, tenemos la fórmula, tenemos los datos del 2016, del 2023, perdón. Igual, desagüe crudo, kilogramo de DBO 10.855. 10.855. Bueno, 2.856. Es un tema de redondeo nada más. Desagüe crudo de DQO 23.796. DQO 23.796. Desagüe crudo, la concentración de XSST, ¿no? Entonces el lodo desechado de la línea de recirculación. Estos datos son para los lodos activos. Dice, estos valores son los que tenemos que ingresar para los lodos activos. Esta es la mezcla que va a ingresar a la USB. El caudal en base al caudal medio que estamos trabajando, ¿no? Y el caudal de lodo desechado de la línea de recirculación. En este caso es 0. Entonces el DQO, la fracción de DQO igual en base al desagüe crudo que está ingresando al caudal al lodo que se desecha. Entonces igual nosotros empezamos a trabajar en este caso. Miren, vienen a hacer la misma concentración, porque el valor que nosotros estamos, el caudal de lodo desechado es 0. Entonces es por eso que corresponde al mismo valor. Un caudal máximo. Entonces de las tablas 1 y 2 nosotros estamos considerando un periodo de retención de 8, considerando que para esto se puede tener un periodo de retención de 6 a 9 horas. Nosotros estamos poniendo en este caso solamente 8 horas. Una petar mediana o pequeña puede ser de 8 a 9 horas. Y un volumen de USB es el caudal medio por el periodo de retención. No el caudal promedio, que es de 0.3 por este volumen y por el cambio de unidad de 3600. Entonces de acá sacamos el área del USB, que es igual al volumen sobre el área, la superficie, la profundidad útil y el borde libre. Entonces esto mucho lo sacamos de la tabla número 5 que les había mostrado por acá. Entonces a ver. Nosotros les mostré todas las tablas que había. Entonces de la tabla número 5 empiezan a sacar ya todos los valores de velocidad ascendente, de COD
tiempo de vida de 6 a 10, el periodo de retención de 6 a 10, la profundidad de 3 a 6 metros, etc. Entonces de las tablas nosotros nos valemos para empezar a sacar el área superficial. Después para la modulación de los lodos, la longitud, el ancho y la superficie. Igual el volumen, ¿no? De estos datos que nosotros vamos asumiendo. Entonces, ¿qué nos va a salir? Nos va a salir un valor que nosotros lo tenemos que pasar entero, obviamente, para que sea la cantidad de unidades de USB o el número de reactores. Y se hace un ajuste, ¿no? Todas las fórmulas que están al final se tiene que ir comprobando. Después ya viene acá la aplicación de la carga orgánica de COP. La carga orgánica, que es el valor del DBO, el DBO que se tiene, 10.855 que les había dicho, que es la DBO que se tiene del afluente, ¿no? Entonces esta es la DBO inicial, el COP inicial, el COP, este es el de Q, y acá tenemos la evaluación, ¿no? Del volumen total que se ha obtenido sobre la carga, en este caso es del DQ. Haciendo una verificación nos sale cuánto es el valor de la COP, ¿no? Esto sí nos sale valores, tenemos que ver las fórmulas, ¿no? Si E51, la concentración de COP es menor a 1,8. Entonces igual nosotros sacamos el número de reactores. Tenemos que ir sacando el número de reactores, la superficie, la velocidad superficial que debe tener el reactor, y en base a la tabla 5 que esta velocidad concuerde y esté dentro de los límites. El número de tubos distribuidos en el afluente en cada USB. ¿Cuántos números va a ser total? 3 tubos distribuidos. El dimensionamiento de las aberturas para el sedimentador. Cada reactor USB tendrá en su base 14 aberturas de 35 centímetros cada una, para que las aguas servidas pasen a un sedimentador. Además de estas aberturas en la parte alta de cada sedimentador, existirá una abertura con un total de 7 por USB para la salida de gases por el separador de gases. Tenemos el ancho de la ranura, que se obtiene el número de sedimentadores total, el área de las espumas y de los gases que se tienen que considerar para que parte de las espumas no vayan a salir con el efluente, los valores que se ponen en base a la tabla número 7, los valores de la eficiencia de remoción del DBO y de DQO. En el caso de DQO se tiene una remoción de 65% y en base a la DBO de 70%. ¿No? Entonces se tienen los valores finales de DQO removida y la concentración en el tratamiento secundario. La producción que se debe de tener del lodo, la producción de lodo que se va a tener que estar evacuando, el coeficiente de producción de lodos que es de 0,102, acá han considerado 0,15, la densidad del lodo, la concentración. Algunos datos de los sistemas de lodos aplicados a lagunas de oxidación, que decía viene, bueno, esto es para lagunas de oxidación, ¿no? En valores que se han puesto igual valores de Y, que es para coeficiente ya de lagunas de oxidación. Dice, se estima que la remoción de los sólidos suspendidos volátiles del lodo aerobio en USB varía entre el 20 al 30%, y la remoción de sólidos suspendidos volátiles en el USB es del 0,3%. Entonces tenemos la cantidad total de lodo que ha de ser eliminado, es de 3.569 kilogramos de sólidos suspendidos. Una producción en volumen de lodo de 29 metros cúbicos. Tenemos también la producción de biogás. Como la producción de biogás en USB considera, además de la retirada de la materia orgánica removida del afluente, la debida a la digestión anaeróbica del exceso de lodo del sedimentador secundario. ¿No? Entonces acá tenemos la producción de lodo aerobio en exceso
¿Cuáles son los valores en base a las eficiencias que hemos visto? En base a las eficiencias que hemos visto, nosotros vamos a determinar ya cuál es más acorde a los datos, ¿no? Y al tratamiento que nosotros vamos a dar. Las condiciones de campo, la producción también de metano, que se tiene que sacar un factor de corrección también. Los valores de presión atmosférica y varias constantes que se muestran acá son valores estándar por lo general. No se varían, ¿no? Cuando ya se está tratando dentro de un mismo proceso. Entonces acá más o menos termina el proceso ya indicando el volumen total también de metano que se va a sacar. Estos valores de metano de biogás que se obtienen básicamente sirve si es que nosotros queremos darle un uso adicional, ¿no? Entonces más o menos con esto les estaría explicando más o menos en lo que consiste el diseño de una planta USB de lodos activos. Ahora les voy a explicar un poquito el diseño de una planta de ósmosis inversa. El diseño de una planta de ósmosis inversa consiste en un pretratamiento, una calidad de agua de alimentación que determina el diseño y determina los costos, una recuperación R que depende de la calidad y economía, donde A es mayor a R y mayor a la concentración en la superficie de las membranas, y en el permeado aumenta las sales y mayor probabilidad de incrustamiento. R, la recuperación puede ser del 75-80%, pero hasta un 70% se considera óptimo. Se puede aumentar la recuperación recirculando, pero bajando la calidad. La alternativa más viable para aumentar la recuperación es utilizar más de una etapa de membranas y el uso de antiincrustante. Los fabricantes de membranas proveen programas para establecer la repartición de los programas y los housing. Los fabricantes proporcionan la presión neta a la entrada del sistema, el NDP, y el flux de permeado. El NDP es la presión disponible para producir permeado. Esto es un estimado de la presión que soportan las membranas de forma que pueden producir el permeado. Criterios de diseño: la calidad del permeado, el uso, determina el número de etapas, el caudal, el magnitud del proceso, el tipo de membranas, requerimiento de mantenimiento de acuerdo a la naturaleza del agua y las condiciones operativas, y algunos instrumentos de control, la naturaleza del agua de alimentación. Las consideraciones para el diseño de una planta de ósmosis inversa: se considera que el flujo de permeado que se obtiene de una membrana en particular no varía a través de todo el sistema. Esto significa que el tiempo permanece constante independientemente del flujo de agua, que la variación de presión desde el ingreso en la alimentación hasta la salida del concentrado es despreciable, lo cual no es real. Paso 1. Se fija el flujo de permeado que se desea y la recuperación a obtener. FP, el flujo de permeado, FA, flujo de alimentación, y R, recuperación. Entonces la recuperación va a estar en función de el flujo del permeado sobre el flujo de alimentación. Paso 2. Se determina el flujo de permeado que pasa por cada membrana para determinar dicho flujo. Se puede partir de dos parámetros proporcionados por los fabricantes de membrana. Decía el NDP, presión neta de entrada, presión para producir el permeado, un estimado de presión que soportan las membranas de forma que puede producir el permeado. El flux del permeado depende de la presencia de sólido de suspensión en el agua. El flux depende del flujo y el área de las membranas. Estos son algunos valores del flux que se deben tomar en cuenta. 25 GFD cuando no existen sólidos de suspensión, hasta 10 dosis GFD para efluentes agresivos con alto contenido de sólidos suspendidos. En estos dos parámetros dan lugar a dos ecuaciones para hallar el flujo de permeado que pasó por cada membrana. El flujo de permeado por cada membrana es el flujo de permeado por el área de membrana. Y el flujo de permeado por cada membrana es el NDP, o la presión máxima por el flujo de permeado sobre la presión del diseño. Paso 3. Calcular el número de membranas requerida y el número de housing. El número de membranas es igual al flujo de permeado deseado sobre el flujo de permeado por cada membrana.
El número de housing es equivalente al número de membranas sobre el número de membranas entre el housing. Para ver el cálculo mínimo del concentrado obtenido por una membrana, tenemos el flujo de alimentación, flujo de permeado y flujo de rechazo. Y la recuperación este es un ratio que implica un efecto negativo en la recuperación. R se utiliza general de 4:1:9:1. El flujo mínimo de concentrado para una membrana es igual al flujo de permeado por cada membrana. El flujo de permeado por cada housing es el flujo de permeado sobre la membrana por las membranas sobre el housing. El flujo concentrado total sobre el proceso es el flujo concentrado total, que es igual al flujo de permeado sobre la recuperación menos el flujo del permeado. El número de housing de la última etapa es el número de housing de la última etapa, que es igual al flujo concentrado total del sistema sobre el flujo mínimo de concentrado de una membrana. El flujo de alimentación de la última etapa es igual al flujo de alimentación y el flujo de recuperación. Sobre esta base se determina que el número de housing de las etapas anteriores hasta completar el número de housing establecido inicialmente. La presión requerida para la operación se requiere conocer las siguientes variables: el factor de corrección de temperaturas de las tablas, fracción de ajuste por ensuciamiento, se emplea para garantizar una presión extra a la entrada que compense disminuciones de flujo en el permeado, producto del ensuciamiento de las membranas. Los valores se encuentran entre 0,7 a 1. Presión osmótica promedio de la solución, que es una función directa de la concentración de sólidos disueltos totales, los TDS, tanto sales como compuestos orgánicos. Los TDS aumentan a medida que el agua de alimentación es concentrada por el sistema. La presión osmótica también se incrementa. La diferencia de presión hidráulica a través de la membrana. A medida que el agua de alimentación atraviesa la membrana, hay una caída de presión debido a la turbulencia del fluido. Es decir, que una membrana al inicio del housing experimenta una mayor presión que otra en el extremo de esta. Se determina la semisuma de flujo de alimentación y el concentrado que se obtiene de él. Los fabricantes proporcionan tablas y gráficos con el cual se obtiene la presión diferencial de la membrana. Este valor se multiplica por el número de elementos que tiene el housing, obteniéndose la presión para todo. Igual, la presión del permeado. Si el permeado resultante será llevado a un tanque o a otro dispositivo, probablemente a una cierta distancia, la presión del permeado se convierte en una contrapresión para el sistema, restándole presión al valor inicial de la misma. Acá les voy a mostrar unas pequeñas pruebas a nivel de laboratorio. Dice, permite identificar cómo se comportan los diferentes tipos de membranas ante diferentes clases de agua procesada, en términos de parámetros de operación y rechazo de contaminantes específicos. Es una guía para la selección de membranas y una herramienta de gran utilidad para determinar si la calidad del permeado deseado se puede obtener en la práctica. Las pruebas a nivel de laboratorio no se emplean directamente en el diseño de la planta, en vista que implica el estudio de un solo elemento membrana. Para establecer las condiciones de operación en una planta real, se debe estudiar en una unidad piloto que reproduzca las características hidráulicas y mecánicas de una planta a pequeña escala. Sin embargo, es una prueba a nivel de laboratorio. Se puede usar una línea de recirculación de la solución concentrada hacia la alimentación para simular la solución de ingreso a uno de los últimos elementos o membranas del sistema, ya que tendrá un mayor contenido de contaminantes. De esta forma se pueden alcanzar mayores recuperaciones. Asimismo, permite observar y prevenir la precipitación de sales en los últimos elementos del proceso. Adicionalmente, a medida que la alimentación se torna más concentrada, su presión osmótica se incrementa. Esta prueba ayuda a determinar las presiones de alimentación requeridas para producir el flujo de permeado en el flujo requerido o fijado.
Para que el resultado del estudio piloto sean válidos o conduzcan a conclusiones válidas, todos los datos obtenidos deben ser normalizados. Entonces, más o menos este es un esquema total de una planta de ósmosis, ¿no? Como tenemos ingresa una bomba, pasa un filtro, pasa una purga, una bomba de alta presión, pasa la membrana, acá una purga, de acá sale un permeado. Nosotros tenemos que ver que de una membrana sale un permeado y un rechazo o purga, ¿cierto? Sale una purga y el permeado, hay una parte de un permeado de retorno, así como hay un concentrado de retorno acá. Entonces acá hay dos recirculaciones que se están, de un primer filtro y de una membrana. Después acá hay un tanque de alimentación de agua con un tanque de productos químicos, ¿no? Para evitar el ensuciamiento de las membranas se está adicionando antiincrustantes. Pruebas a nivel piloto. Una unidad piloto es una representación en pequeña escala de un sistema de tratamiento por ósmosis inversa. Empleando membranas más pequeñas, la unidad piloto tiene las mismas condiciones de operación, incluyendo la presión de alimentación, número de etapas y condiciones de pretratamiento que la planta real. El diseño completo de la planta se puede obtener a partir de los resultados de la unidad piloto. Asimismo, estos ensayos pilotos determinan si el proceso seleccionado es apropiado para la fuente de agua a tratar. Al operar la planta piloto se obtiene información muy útil para entender las características del proceso y de la operación, los problemas que pueden presentarse, tal como la frecuencia de limpieza de membranas, y determinar si los flujos y especificaciones del concentrado y permeado pueden obtenerse. El estudio piloto es la mejor herramienta para evaluar el desempeño del proceso de pretratamiento y determinar si un post-tratamiento del agua requerido. También es útil para estimar costos de operación, tales consumo de energía y aditivos químicos. Para que los resultados del piloto sean válidos y conduzcan a conclusiones válidas, todos los datos obtenidos deben ser normalizados. Para hacer el procedimiento, el objetivo es basado en el problema de clarificar la solución de un efluente proveniente de la recuperación de metales valiosos y ponerlos en condiciones de descarga del ambiente. Los pasos que deben seguirse son caracterizar la solución Barren, definir el objetivo del tratamiento y factibilidad de la aplicación de la tecnología de membranas, seleccionar el tipo de membranas, definir el uso de la tecnología, evaluar la necesidad del pretratamiento o acondicionamiento, diseño de pruebas experimentales en función de los objetivos de las pruebas, variables, parámetros a controlar y recopilar los datos experimentales necesarios, efectuar las pruebas y determinar las condiciones de operación, un escalamiento a nivel de una planta de ósmosis inversa. Una caracterización de la solución Barren tiene bajo contenido de sólidos suspendidos, una condición de sólidos totales suspendidos de 1000 ppm, un pH de 9,5 a 10, contenido elevado de metales pesados disueltos multivalentes, bajo contenido de material orgánica, contenido de cianuro menor a 40 ppm, alto contenido de calcio por adición de sal, generando saturación y posible precipitación de carbonatos al concentrarse la solución en las membranas. Dice, ¿cuál es la factibilidad de esto? Que el proceso busca remover todos los contaminantes del agua, no hacer selectividad. Las membranas de ósmosis inversa sería la más adecuada en vista que separa los sólidos disueltos. Pretratamiento y acondicionamiento del agua a tratar. La solución tiene bajo contenido de sólidos suspendidos. Sin embargo, se utilizará previo al ingreso de la membrana un filtro de cartucho de polipropileno de una micra. Bajo contenido de compuestos orgánicos, no requiere el uso de biocidas. La adición de cloro al permeado producido reducirá al mínimo los niveles de materia orgánica. Como la solución contiene un alto contenido de calcio y carbonatos, el agua se satura en la membrana, limitando la recuperación, aumentando la frecuencia de lavado y la vida útil de la membrana.
Es necesario el uso de antiincrustante para controlar estas limitaciones. Se debe determinar experimentalmente la dosis óptima para una correcta operación del proceso como parte de la prueba. Entonces, ¿en qué va a consistir eso? En adicionar antiincrustantes que van a tener diferentes concentraciones, de 8 a 10 ppm con diferentes dosis, 2, 4, 6, 8 y 10. Un volumen de la solución, el flujo del permeado, la presión de alimentación, temperatura, ORP, TDS y pH. Parámetro a controlar. Cada prueba se realiza a una distinta concentración de antiincrustante. El flujo de alimentación será constante. Se fija el flujo de permeado a intervalos y temperatura de alimentación. El efecto determinar la dosis óptima de antiincrustante y las variables de operación que ayudan a escalar los resultados de banco a nivel de planta. Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento? En hidratar las membranas de ósmosis circulando agua desionizada a través de ella a una presión de 100 psi durante 1 hora. Recircular la solución concentrada y permeada al tanque de alimentación. Preparar 10 litros de solución de cloruro de sodio en agua desionizada, tal que dé un contenido de sólidos disueltos totales aproximadamente a 1500 ppm. Recircular dicha solución por la membrana de OI y regular la válvula del concentrado hasta obtener un flujo de permeado de 100 ml por minuto o registrar una temperatura de 20 grados centígrados a lo largo de todas las pruebas. El contenido de TDS, sólidos totales disueltos en la corriente del permeado. Preservar la solución de cloruro de sodio. Calcular el porcentaje de rechazo del cloruro de sodio de la membrana. ¿Cuánto es el porcentaje de rechazo? Está en función del TDS del permeado de salida sobre el total de alimentación. Eso es lo que ha sido rechazado. Si el rechazo es mayor a 97, la membrana se encuentra en buenas condiciones. En caso contrario, cambiar la membrana. Repetir los siguientes pasos a las concentraciones de antiincrustante 2, 4, 6, 8 y 10 ppm. Medir 20 litros de solución de alimentación. Filtrar la solución de alimentación a través de un filtro de un cartucho de 1 micra. Adicionar la cantidad de antiincrustante requerida y mezclar. Fijar la temperatura del tanque de alimentación a 20 grados y mantener dicha temperatura constante regulando el flujo de agua circulante por un intercambiador de calor inmerso en el tanque de alimentación. Iniciar a recircular la solución de alimentación a través de la membrana de OI. Regular el flujo de permeado mediante la válvula de concentrado hasta obtener un flujo de 120 ml por minuto. Una vez alcanzado el flujo de permeado, comenzar a recolectar el permeado en un recipiente aparte cuyo volumen se encuentre graduado y continuar recirculando el concentrado al tanque de alimentación. Mantener el flujo de permeado y la temperatura constante. Registrar las condiciones operativas iniciales, presión de alimentación, pH, TDS en el tanque de alimentación y en el permeado. Cuando se mide 1 litro de permeado obtenido, 5% de recuperación, registrar todas las condiciones del proceso mencionado. Llegar al 50% de recuperación, reducir el flujo del permeado a 80 ml por minuto. Continuar la prueba hasta alcanzar la máxima recuperación posible, hasta un 90%. Detener la prueba y recopilar muestras de la solución del tanque de alimentación y el compósito del permeado para su posterior análisis. Recircular agua desionizada por la membrana y utilizar la solución de cloruro de sodio anteriormente preparada para calcular el porcentaje de rechazo. Entonces les decía las diferentes corridas, ¿no? Con diferentes dosis. Esto ha sido con 2 miligramos por litro y con 2 ppm. En un volumen de ¿cuánto? De 20 litros. ¿Cuánto es el flujo que se tiene? 120 mililitros por minuto. Los TDS, la solución fue de 1680 miligramos por litro. Entonces acá tenemos el TDS del permeado al inicio de 20 ppm, un rechazo del 98.8%.
un TDS del permeado al final de 486 ppm con un rechazo de 71% y luego del lavado un TDS de 21 ppm. Entonces nosotros vemos acá el porcentaje de rechazo 98.8 de la solución permeada. El porcentaje de recuperación, ¿cuánto ha sido el porcentaje? Va desde 0 hasta 55. Quiere decir, cuando nosotros hemos recuperado recién 11 litros, hemos recuperado 55%, no porque estamos trabajando con 20 litros. Y tenemos un TDS de 30 ppm, entonces que no es muy elevado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que a esta concentración de 2 miligramos por litro se saturan las membranas con carbonato. Entonces se procedió a enjuagar el agua desionizada y el rechazo del cloruro de sodio ha disminuido notablemente. El lavado de membrana con solución ácida a pH 2 por 30 minutos. Enjuague con agua desionizada y el rechazo del cloruro se restaura. Acá vuelve al 98.8. ¿Qué se concluye de esta primera corrida? Que la adición de este antiincrustante ha sido insuficiente porque las membranas se han saturado rápidamente por la presencia de carbonatos de calcio. Entonces, con la siguiente dosis de 4 miligramos por litro, ¿qué tenemos? Una recuperación del 85% y con un rechazo del 98% que se mantiene. Como pueden ver, no se ha reducido demasiado. Entonces acá podemos ver que ha habido muy ligera presencia de carbonatos saturados en la membrana, se volvió a enjuagar y el rechazo ha disminuido poco, o sea, acá se ha mantenido igual, y con esta adición ya de 4 miligramos ha mejorado el proceso, ¿no? Recuperándose un permeado de casi el 85%. La tercera corrida con 6 miligramos por litro, tenemos que la eficiencia no ha variado mucho, ¿no? La anterior estamos con uno de 98.8 y acá al contrario ha disminuido hasta un 98.5. Entonces no hemos aumentado más la dosis y la recuperación ha sido igual. Por ejemplo, dice la adición del antiincrustante mejoró notablemente el proceso y la recuperación del permeado hasta un 85% sin que los carbonatos presenten algún problema. Los resultados son similares al anterior, salvo por la presión máxima que alcanza la alimentación, que es 30 psi, menor que en el caso anterior. Y con 8 miligramos por litro, acá vemos que la recuperación, en lugar de haber aumentado, ha disminuido. Había llegado hasta un 85%, ahora ha bajado hasta un 75%. Entonces se puede concluir que con una dosis de 8 miligramos por litro ha disminuido y ha sido contraproducente la adición, ha sido una adición excesiva del antiincrustante. Por lo que quedaríamos con una dosis de 6 o de 4. Pero como no hay una variación muy visible entre estos dos, se podría, por un tema de costos, trabajar tranquilamente con el de 6 miligramos por litro, ¿no? Entonces, de los resultados experimentales, la recuperación del permeado es posible lograr una recuperación de hasta el 85% a partir del flujo de alimentación de una solución barra. A fin de garantizar una mayor vida operativa de las membranas, reducir la frecuencia de lavado y garantizar una óptima calidad de permeado producido. El porcentaje de recuperación será entre un 70 y 75%. Entonces acá están más o menos algunos gráficos de cómo se comportaron en la prueba 2, ¿no? Las variables. Como dicen, las pruebas 2 y 3 arrojaron los mejores resultados con una concentración de 4 y 6 ppm. En la prueba 2 y 3 se observa que por 75% se recupera que por encima del 75% de recuperación comienza el decaimiento de la performance de las membranas producto de la presencia de carbonato que precipita en el sistema. Se presentan entonces dos alternativas para el diseño. Si el objetivo es minimizar el concentrado a producir, se puede recurrir a una segunda planta de ósmosis.
de menor tamaño que trate exclusivamente el concentrado producido por la primera unidad de ósmosis. Previamente se requerirá ablandar el concentrado producido por intercambio iónico o precipitación, entre otros disponibles. Si es aceptable descargar como agua el 75% del agua alimentada a planta y reutilizar el concentrado al proceso es una alternativa viable. Una unidad de ósmosis inversa será suficiente para cumplir con los requerimientos del tratamiento a plantear. Esta segunda alternativa es la que se considera para el diseño de una planta de ósmosis inversa. Es decir, con la tercera prueba que se hizo, ¿no? con una concentración de 6 ppm. Si en algún momento de la operación el flujo de permeado cae debajo de 50 ml por litro y para elevarlo a 80 ml por minuto la presión sobrepasa los 700 psi, la membrana se encuentra saturada. Se debe detener la operación, drenar la solución del proceso y enjuagar la membrana con agua desionizada. Realizar la prueba de rechazo de cloruro de sodio. Si este valor ha disminuido notablemente, la membrana se ha saturado. Recircular el detergente adecuado por 30 minutos a 40 grados. Enjuagar con agua desionizada y volver a efectuar la prueba de rechazo de cloruro de sodio hasta restaurar el valor inicial. ¿Cuáles son los resultados de esto? Que se puede recuperar hasta el 85% en una membrana de ósmosis. A fin de garantizar una vida útil de la membrana, se reducirá la frecuencia de lavado y garantizar una buena calidad de permeado hasta un 70%. Las pruebas 2 y 3 arrojaron mejores resultados debido a la adecuada dosificación de antiincrustantes, alcanzando mayores recuperaciones de permeado. Se recupera que por encima del 75% de la recuperación comienza el decaimiento de la performance de las membranas producido por la frecuencia de presencia de carbonatos de calcio. Se presentan dos alternativas dependiendo de cuál es el criterio y el objetivo de la OI. Si el objetivo es minimizar el concentrado a producir, se puede recurrir a una segunda planta de menor tamaño que trate únicamente el concentrado producido por la primera unidad. Si es aceptable descargar como una agua tratada al 75% del agua alimentada de la planta y reutilizar el concentrado en el proceso, como en este caso la alternativa será una unidad de UI para cumplir con los requerimientos del tratamiento. Análisis químico de las soluciones resultantes. La alimentación y las corrientes de permeado y concentrado determina si la separación planteada es posible y cuál es su distribución y porcentaje de los elementos y compuestos químicos que son separados por la membrana de ósmosis inversa. Este análisis es el que determina la factibilidad del proceso. Estos datos obtenidos confirman la eficiencia de remoción. Dosificación del antiincrustante. La dosificación óptima será de 4 mg por litro en la solución de alimentación prueba 2 y segura hasta 6 mg por litro. Menos de 2 mg por litro, más de 6 mg por litro, incrementa la presión y acelera la saturación de la membrana. Acá podemos ver cómo se va la evaluación de los antiincrustantes, como con la prueba 1 y con la prueba 2 se ha tenido un mayor porcentaje de recuperación. Como les decía, el tema del lavado puede ser con detergente ácido, básico, neutro. Ácido para operaciones normales, básico cuando la turbidez de la alimentación presente valores más altos de lo normal y neutro cuando hay contenido normal de sulfatos. La frecuencia, con una recuperación del 75% de la frecuencia de lavado, se puede estimar en un lavado ácido cada semana, un lavado básico cada 3 semanas. El cronograma de lavado real será determinado operando la planta en base a criterios de disminución del caudal de permeado, incrementando la presión y el paso de sales a través de las membranas. Condiciones de operación. La presión de operación fluctúa entre 200 psi y 400 psi. El 75% de recuperación se puede alcanzar con 2 etapas de membranas. Cada etapa permite alimentar con 50% del flujo de alimentación recibido a la siguiente etapa. Acá hay unas configuraciones de algunas plantas, como puede ser una primera etapa, segunda etapa, una tercera etapa.
y dice que los modelos disponibles en el mercado no incluyen efectos de incrustaciones en el desempeño de la planta. Por ello, los datos a obtener difieren de los reales en un 20% cuando se refiere específicamente a la presión de alimentación y el flujo que se ha de esperar en los housing de segunda y tercera etapa de la planta. Bueno, más o menos acá puede ver cómo se puede ver el nivel de solución, las variables de operación para hacer un escalamiento, ¿no? Entonces nosotros para hacer una escala podemos un flujo, un caudal máximo, una presión estándar, y en base a eso podemos hacer una representación que es esta, ¿no? ¿Qué caudal puede estar ingresando en la primera etapa, segunda y tercera etapa, ¿no? Entonces este escalonamiento, como es, sale un permeado y sale un concentrado, ¿me entiende? Entonces sale esta alimentación de acá, es para la segunda y para la tercera etapa. Este viene a ser el permeado y este viene a ser el concentrado. Los permeados se alimentan. Todo este permeado es el que al final nosotros vamos a obtener, y estos son los, y luego los concentrados. El cross-flow es el flujo que cruza la membrana, cuya función es evitar que los sólidos de suspensión sedimenten en ellas y a su vez remover las incrustaciones y obstrucciones potenciales de las membranas. Se debe mantener un cross-flow uniforme en todo el sistema, por ello a medida que se retira el permeado de la primera etapa se reduce el flujo de alimentación a las etapas subsiguientes de manera progresiva. Para tener el cross-flow del sistema se reduce el área de contacto de la solución, es decir, se tiene menos housing en la segunda y menos en la tercera etapa, ¿no? Entonces en base a estos datos podemos hacer unos cálculos, ¿no?, de algunas plantas. Por ejemplo, los datos de una membrana seleccionada. Estos son datos teóricos, ¿no? Como ha dicho, en la práctica puede variar hasta un 20%. Entonces más o menos acá hay unos grafiquitos, unas fotitos de cómo son la distribución de las membranas de ósmosis inversa y cómo se puede dar tanto en serie o en paralelo, ¿no? Bueno, esto ya es una planta completa de ósmosis inversa. Acá tenemos las membranas y acá tenemos los filtros. Y acá tenemos un tanque que es una salmuera. Bueno, acá hay una tablita con más o menos los equipos que pueden hacer en base al caudal que ustedes necesitan. Si van a trabajar con algún tipo de caudal, cuáles son las dimensiones y el número de membranas que van a tener. Igual acá son tablas simplemente para que vean las condiciones de trabajo y los valores que pueden tener, ¿no?, ya cuando quieren adquirir uno. Bueno, con eso estaríamos ya concluyendo todo el tema de la exposición y estaríamos concluyendo ya todas las exposiciones. Ya estaríamos concluyendo todo el módulo de especialista para tratamiento de agua.